En la penumbra de la sala, la butaca susurra historias de terror, misterios que perduran. Cine de serie B, un universo sombrío. Monstruos, sangre y gritos en un mundo tan frío. La butaca asesina. Bienvenidos a la butaca asesina. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta edición que me he pillado de Nosferatu. Y bueno, antes de todo, vamos a dejar que la secretaria nos hable un poquito del caso, que es muy interesante. En 1922, la sombra de un vampiro nacido del celuloide se proyectó por primera vez sobre las paredes de un cine alemán. Nosferatu, dirigida por F.W. Murnau, no era una película cualquiera. Era una reinterpretación no autorizada de Drácula, la obra inmortal de Bram Stoker, que fue llevada a la pantalla sin permiso de la viuda del escritor, Florence Balcom. Este acto desencadenó una batalla legal que intentaría borrar del tiempo el filme, pero lo que ocurrió después transformó a Nosferatu en algo aún más aterrador, una leyenda imposible de destruir. Florence Balcom, una mujer tan decidida como su difunto esposo, no tardó en enterarse de la existencia de esta película. Para ella, era una afrenta personal, un ultraje a la memoria de Bram y un acto de saqueo a su obra maestra. Con su permiso legal sobre Drácula como escudo, inició una guerra judicial contra los creadores de Nosferatu y su productora, Prana Film. Los tribunales alemanes dictaron que todas las copias debían ser destruidas. El vampiro debía morir. Y así se hizo. O al menos eso creía Florence. Lo que ella no podía prever era que Nosferatu, al igual que el conde Orlok, tenía un extraño don para sobrevivir. Aunque las autoridades incautaron y quemaron muchas copias, otras habían escapado. Algunas fueron ocultadas en sótanos polvorientos, otras cruzaron fronteras clandestinamente. Cada nueva copia parecía adquirir una vida propia, adaptándose al país donde se refugiaba. En Francia, Nosferatu adquirió una atmósfera más poética, con intertítulos en francés que resaltaban el horror romántico de su trama. En Italia, se proyectaba con un acompañamiento musical estridente que transformaba la película en un espectáculo teatral. En América Latina, una versión editada en español presentaba al conde Orlok como un demonio bíblico, con referencias religiosas añadidas para intensificar su amenaza. En Japón, un coleccionista clandestino añadió tintes kabuki a las proyecciones, mezclando la estética del cine mudo con la teatralidad nipona. Florence, frustrada pero obstinada, continuó con su cruzada. Contrató investigadores para rastrear cada copia, sin importar dónde se escondiera. En su mente, cada proyección era una daga contra el legado de su esposo. Pero con cada intento de destruir una copia, otra surgía, como si el filme tuviera la capacidad de multiplicarse en la oscuridad. La historia alcanzó su clímax en 1928, cuando Florence viajó a Europa para supervisar personalmente la quema de una copia hallada en Praga. En un teatro pequeño y polvoriento, vio la proyección antes de que el negativo fuera incinerado. La imagen del conde Orlok, emergiendo de su ataúd, parecía mirarla directamente, desafiándola con una sonrisa de ultratumba. Florence juraría hasta el final de sus días que el vampiro parpadeó. Décadas después, Nosferatu se había consolidado como un clásico indestructible del cine. Las copias sobrevivientes fueron restauradas y estudiadas, y cada una contaba una versión distinta de la misma historia, como si el vampiro hubiera absorbido algo del alma de cada lugar donde se refugió. En cada proyección, se decía, se escondía una parte de la maldición, la voluntad de resistir y renacer. Florence Balcom murió sin haber logrado destruir a Nosferatu. Pero su lucha no fue en vano, pues, irónicamente, ayudó a inmortalizarlo. Su intento de borrar el filme lo convirtió en un mito, un eco del mismo terror que Bram Stoker había creado en las páginas de Drácula. Nosferatu, el vampiro, sigue vivo,
acechando en la penumbra de cada sala de cine donde es proyectado. Y quizás, como dirían algunos, eso es justo lo que él quería desde el principio. Bueno, esta edición es bastante interesante porque veremos, es un Blu-ray libro. Como podéis ver, aquí está el Blu-ray número 2 y aquí la historia de Nosferatu y cómo se rodó. Una edición bastante bien hecha. Es una delicia tenerla entre las manos. Aquí tenemos la película en sí, Nosferatu, y sinceramente lo que más me interesa de esta película es saber lo que pasa con la banda sonora, porque sabemos que esta película fue rodada sin sonido. Bueno, estamos hablando del principio del cine, el sonido ni uno, y quiero decir de que quisiera saber qué banda sonora han puesto, porque es que como no tenía el sonido, era el cine mudo, a saber qué banda sonora han puesto. Ya sabemos que esta película se basaba en los circos, teatros, ferias, un tío tocando el piano. A saber qué banda sonora le habrán puesto. Sé que por ahí un amigo nuestro, que bueno, colabora cuando quiere y ya ha desaparecido, porque es que pido y cuando no me dan lo que yo quiero digo adiós. Creo que siempre colaboración a tope. Si no colaboras, pues todo vamos a saco. Pues ya se quejó de que esta edición, una de las ediciones que tenía banda sonora electrónica. Sinceramente, algo horrible totalmente. ¿Cómo puedes poner a una obra maestra como esta de cine clásico música electrónica? Tú tendrías que poner música de piano, música clásica, como pasaba con aquella película de Drácula de Broadway. Olvidarlo, seguramente. Yo siempre me se olvidan los datos y a veces me se pasa por el forro. La primera adaptación de Drácula. Recordemos que tiene música clásica porque no tenían derechos y porque los podían usar como querían, pero por lo menos pegaba totalmente con Bela Lugosi y compañía esa banda sonora. Y lo investigaré y ya os comentaré de qué clase de banda sonora tenemos aquí. Me interesa montar el tema de los extras, sobre todo por el tema este de la viuda de Bram Stoker, que se pasó media vida intentando destruir lo que fueran las copias de esta película. Me hace toda una historia fascinante. Y como en cada país teníamos una copia diferente de esta película y un montaje diferente de esta película, y cuando se intentó recuperar todo lo que quedaba, pues al final hubo montajes de todas clases en todos los países y al final donde no intentaron hacerlo, pues nunca se sabrá cuál fue y será el montaje original. Y bueno, y como siempre digo, adiós. Apaga la luz, Conde Orlok, que nos vamos a tomar un zumo de tomate. En la penumbra de la sala, la butaca susurra historias de terror, misterios que perduran. Cine de serie B, un universo sombrío, monstruos, sangre y gritos en un mundo tan frío. La butaca asesina.